Listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a trabajar? Estamos pasando ya prácticamente, vamos a ir un paso más adelante de todo lo que venimos haciendo, que es utilizar las tres dimensiones. Venimos trabajando todo en XY, ahora vamos a mirar X, Y, Z. Obviamente eso inmediatamente aumenta el nivel de dificultad. Dice que cuando se aplican, cuando tenemos problemas en tres dimensiones, pero usted aplica operaciones algebraicas vectoriales, pues digamos que los cálculos se pueden simplificar si usted llega a utilizar si usted llega a utilizar los vectores, digamos, en forma, no sé si escribe en forma vectorial las fuerzas. Bueno, ¿qué más quiero de pronto mencionar al respecto? Entonces, digamos que en este caso usted puede observar que están los tres ejes de coordenadas y el eje X y el eje Y, y el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, el eje X está apuntando, en este caso, para este para este libro, que es la mecánica de Hibbeler, está apuntando hacia nosotros, saliendo de la hoja. El eje Y hacia la derecha, el eje Z hacia arriba. Bueno, ahora, digamos que si usted nota, ese vector rojo, yo lo puedo proyectar sobre el plano XY, ¿no? Entonces, el plano XY, si yo podría trasladar la proyección y me daría este vector azulito. Estoy diciendo simplemente que el vector rojo podría ser este vector azul más este pedacito de acá, ¿cierto? O es una manera de verlo, es una manera de verlo, ¿sí? Podría ser este más esta proyección de aquí arriba. Pero lo que sí quería decir es eso, que el rojo proyectado hacia el eje XY me daría esta proyección. Bueno, en general cuando el vector A, aquí lo estamos llamando A, está dirigido dentro de un octante es uno de los 8 componentes de este eje X, Y, Z, entonces podemos dividir ese vector en sus componentes, en cada uno de sus componentes, X, Y, Z. ¿Cómo sería? Pues sencillo. Entonces, mira, el vector A, si usted lo nota, se puede descomponer en el vector azul más el vector Z, que es el que estamos diciendo acá, ¿no? Lo estamos proyectando acá, pero es exactamente el mismo por el método del paralelogramo, pues uno sabe que esta componente es igual a esta. Ahora, sabemos que el vector azul sería la componente X más la componente Y. Entonces, si yo ahora reemplazo esto en la ecuación de arriba, si lo azul lo reemplazo en la ecuación de arriba, pues me daría que el vector rojo vendría a ser la componente X más la componente Y, que sería esto de acá, esta partita de acá, más la componente Z. Entonces, ahí estaríamos hablando de las tres dimensiones. Pero hay que decir varias cositas sobre las tres dimensiones. Lo primero es que cuando se escriben vectores unitarios, pues se utiliza para representarlos, pues la Y para representar la componente en X, la J para representar la componente en Y y la K para representar la componente en el eje Z. Eso se utiliza para designar las operaciones. Entonces usted lo ve aquí, mira, el vector Y unitario, J en Y K. ¿Listo? Entonces es muy importante de pronto traer a colisión eso. Entonces, ¿cómo sería la manera de escribir el vector en términos de esas componentes, de los vectores unitarios? Pues sería eh, la componente X en la dirección Y, más la componente Y en la dirección J, y así en la componente Z con la dirección K. Entonces, simplemente como para tenerlo presente. Ahora, dos, ¿es posible tener la magnitud de ese vector en tres dimensiones? Sí, claro. Entonces, ¿cómo se podría obtener esa magnitud? La magnitud de este vector, simplemente sacando la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, de la componente en X más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Entonces, entendiendo pues que la componente X vendría a ser este tamaño que está acá, o este mismo tamaño que está acá, esta sería Y, o esta misma, esta sería Z, pero sería exactamente esta misma y sería la misma de acá. Son las alturas de todo de todo ese, de toda esta figura geométrica que ahora olvidé el nombre. Bueno, ¿qué más hay que decir de pronto de esto? Bueno, del ángulo, las direcciones, ya no hay un solo ángulo, sino hay varios ángulos. Y entonces a eso se le llama la dirección. La dirección del vector A se define mediante ángulos directores, coordenadas, o sea, ángulos
el ángulo que se forma con el eje X se llama alfa, el que se forma con el eje Y se llama beta, y el que se forma con el eje Z se llama gamma, y se miden desde la cola del vector A y los ejes X, Y, Z. Se los voy a mostrar aquí para que pronto lo podamos interpretar mejor. Ahorita me quito aquí ya este matachito y, y, y miramos. Entonces, mira, si ustedes ven, si ustedes notan, este es el eje X. Y acá, entre el eje X, acá está alfa, que es el ángulo que forma la cola del vector, de alguna manera, con el eje X positivo. Se llama alfa. Y se representa, aquí está en este dibujito, está representado solo alfa. Si uno cerrara el vector A con el vector X o el AX, y se formaría entre la punta del vector A y la punta o la cabeza del vector AX, se formarían, no, pues se cerraría aquí y se formarían 90 grados en esta parte de acá, que es lo que está tratando de mostrar el dibujo. Un triángulo rectángulo. El siguiente ángulo es el que forma Y. Y forma un ángulo beta acá. Y forma un ángulo beta con el eje positivo de la Y y el vector A. Eso está aquí ya. Si yo solo quiero ver cómo se ve, se vería aquí en este segundo dibujito. Y si yo cierro acá estos dos vectores, se formaría en ese cierre o en esta línea que cierra, se formarían 90 grados. Y lo mismo con el eje Z. El eje Z a este ángulo se le llama, ahora se me olvidó esta letra, ¿cómo se llama? Se llama, a ver, ¿cómo se llama esta? ¿Gamma? ¿No es gamma? Gamma, gamma. Entonces, gamma. Gamma sería el ángulo que forma el eje de las zetas con el vector. Y si lo cierro acá, entre el eje Z y la punta de los dos vectores, con una proyección se formaría 90 grados con la componente Z. Bueno, entonces, resulta que hay algo que en vectores se le llama el vector unitario. Yo no sé si antes de esta física ustedes de pronto algo de esto pudieron haber visto, pero ¿qué es el vector unitario? Yo creo que aquí de pronto me quedaría muy fácil. Básicamente el vector unitario es sobre el mismo vector A, se podría dibujar un vector pequeñito, y ese vector tendría la particularidad de que si yo saco la magnitud de él, pues tendría de magnitud 1, tendría una magnitud de 1, aunque estaría totalmente en la misma dirección del vector grande que nosotros estamos examinando. A ese vector pequeñito, que también tiene componentes X, Y, Z, se le llama vector unitario. Y para poderlo sacar, que es muy importante, vamos a ver más adelante que esto cobra mucho más sentido, pero simplemente si yo le saco el coseno al ángulo que forma con el eje X, que se llama alfa, pues yo tengo ya inmediatamente la componente X de ese vector unitario. Y si saco el coseno que forma con el eje Y, pues ya tendría la componente J. Y si saco el coseno del ángulo que está con el eje Z, pues ya tendría la componente K de ese vector unitario. Aprovecho para decir que estos vectores a veces también se les pone aquí como un gorrito así, ¿no? En los trabajos cuando son hechos a mano, generalmente se acostumbra a veces a hacerlo de esa manera. Bueno, ¿qué más puedo decir sobre eso? Que esos ángulos, si yo le saco el coseno al cuadrado de esos ángulos alfa, beta y gamma, al cuadrado y lo sumo, me daría 1. Se cumple, digamos, esa ecuación. Y otra cosa importante es que si yo tengo ese vector unitario, un vector unitario, y lo multiplico por la magnitud del vector A, o sea, la magnitud, que sería en ese caso un escalar, entonces si multiplico ese escalar por el vector unitario, inmediatamente ya se me vuelve el vector A. Entonces, un escalar por un vector unitario, inmediatamente ahí me formaría el vector. Sería A coseno de alfa, B coseno de beta, A coseno de gamma. Entonces, esto de pronto va a cobrar más sentido cuando hagamos ejercicios. Pero por el momento, pues, como por colocar ahí las bases. Ahora, ¿cómo se saca la magnitud de este tipo de vectores en 3 dimensiones? Entonces, algunas veces aprovecho aquí antes de pasar a la magnitud, de decir que a veces no nos dan el ángulo alfa, beta y gamma, sino que nos dan dos ángulos. Por ejemplo, nos dan este ángulo, si usted nota, me dan este ángulo teta, que no se está formando entre el eje X y el vector rojo, sino con la proyección
que se hace sobre el eje X y Y. Entonces, a veces no me dan los ángulos alfa, no me dan los ángulos beta y no me dan los ángulos gamma, sino que me dan, por ejemplo, dos ángulos. Este ángulo podría ser uno y el otro ángulo, por ejemplo, el ángulo que forma el eje Z con el vector. Entonces, no me dan los tres, sino me dan dos, pero con estos dos es suficiente para poder hallarlos el resto de la información. Les voy a mostrar cómo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería la componente Z? La componente Z sería la magnitud de A por el coseno del ángulo que se está formando acá. ¿Y qué sería el vector azul? El vector azul que está abajo, pero que sería exactamente el mismo de acá arriba. Entonces sería lo siguiente, el vector azul sería lo mismo, A, pero por el seno de phi, porque está aquí opuesto. Con el seno es el opuesto. O sea, mira aquí la cantidad de trigonometría que necesitamos tener, ¿no? Pero pues yo creería que con revisar esto, con calmita y haciendo un par de ejercicios, uno vuelve y la repasa y la tiene que dominar. Sí, y bueno, ¿y qué sería entonces la componente X en función del vector azul? Sería el vector azul por el coseno de teta. Pero como el vector azul es esto, entonces sería, aquí está A seno de teta y por el coseno de teta que está acá. Un segundito, chicos, pero puedo imprimir ya apenas se termine las 8. Entonces, listo. Ahora, ¿qué sería la componente Y? La componente Y, que vendría a ser también este lado acá, la componente Y sería con el seno de teta. Entonces sería el vector azul por seno de teta. Pero recordemos que el vector azul es A seno de teta, seno de phi, perdón. Entonces, y aquí simplemente vuelvo y pongo seno de teta. O sea, no quiero de pronto dar la sensación de que tengo que aprenderme esto, no. Simplemente quiero mostrarle que uno tiene que dominar la manera de cómo hace las proyecciones por si me llegan a dar dos lados. Yo de todas maneras voy a mostrarle con ejercicios y les voy a poner algunos de tareita. Entonces, de esa manera, ¿qué puedo concluir? Pues que la componente X será igual a seno de phi coseno de teta, que está acá. La componente Y será A seno de phi seno de teta, acá. Y la componente Z será A coseno de phi. Este tipo de situaciones no las podemos encontrar. Yo simplemente les estoy mostrando cómo si nos dan dos ángulos uno pudiera sacar también sus componentes. Ahí tendríamos ya las componentes del vector. Bueno, con esto, digamos que quiero cerrar aquí como la parte teórica y voy a pasar a hacer ejercicio. Aquí le dejo la lista de reproducción, algún video de pronto recomendado como para cerrar. ¿Listo?